Todos, bienvenidos a nuestra charla gratuita. Gracias a The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítalos en www.eflyacademy.com. El día de hoy es especial para la interceptación de radiales. El objetivo de hoy es explicar y comprender cómo se hace la interceptación de radiales en una estación VOR. Cuando hablamos del VOR, es uno de los sistemas de radioayudas más usados en todo el mundo. Es el sistema compuesto por el VOR y el instrumento de navegación en el avión. Juntos es el complemento perfecto para navegar por las aerovías con esta navegación de regla de vuelo por instrumentos convencional para realizar las salidas, las aproximaciones, marcar las intersectaciones, cumplir con el arco y con todas aquellas aproximaciones que haya que cumplir, de aproximaciones de precisión y de no precisión, con el fin de ayudar a la navegación a que sea exacta, perfecta y que tenga un final bien, con un aterrizaje perfecto. El VOR es el acrónimo, el significado es VHF, Very High Frequency Omnidirectional Range, o sea, es en todas sus direcciones, en rango de todas sus direcciones, lo que se traduciría en el español el radiofaro de alcance en todas sus direcciones, de muy alta frecuencia, de alto rango de frecuencia. Entonces, esa frecuencia va a variar entre los 108 MHz a los 117.9 o 118 MHz. No está de más aclarar que estas señales de alcance de VHF aumentan en proporcionalidad a la altura, por lo cual mientras mayor nivel tengamos de altitud, mejor tendremos el alcance de nuestro VOR. Entonces, este VOR, como hemos hablado, emite esas ondas eléctricas y magnéticas, ondas electromagnéticas a los 360 grados llamados radios, que son radiales, separados entre 1 grado cada uno del otro. Esto se puede imaginar que como si la radioayuda fuese el punto focal, el punto central, donde de ahí salen todas las radioayudas con líneas apuntando a los 360 grados magnéticos. Cada radial corresponde a un rumbo magnético y por lo cual que si yo me paro una radioayuda y giro, voy a tener los 359 líneas, 360 líneas en todas sus direcciones. 360 líneas en todas sus direcciones. Eso es lo que tendría que tener. Con los radiales se establecen las rutas, se pueden también transitar, hacia la estación to o desde la estación from. Ahí podemos entonces ver que el modo general uno viaja, si sale de la estación, va de manera outbound, o sea, va de salida, y en ese caso el curso y el radial son iguales. Entrando, el radial y el curso son distintos. Entonces, vamos a ver en este caso lo que es la interceptación de radiales con su concepto. Es una técnica que se realiza para colocar la aeronave en un radial distinto al que se encuentra en este momento. En alejamiento o en acercamiento. Yo me voy a acercar a la estación o me voy a salir de la estación. Entonces, hay que hacerse 3 preguntas básicas fundamentales. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y cómo hago para interceptar el radial? Entonces, la respuesta aquí es ¿dónde estoy? Entonces, debo referirme al VOR que tengo en mi instrumento del avión. Tengo el VOR, tengo el HSI, el indicador de situación horizontal, que es el que reemplaza el espacio del giro direccional. Y luego tengo el indicador radiomagnético, un indicador muy bueno que tengo 2 indicaciones de señales distintas. Puedo tener el ADF, que recibe la señal del NDB, y puedo tener en la otra aguja un VOR, o como puedo tener 2 VORs, o como puedo tener dos ADF, que reciben señales de sus NDB. Entonces, después sigo con la otra, con esto debo saber dónde estoy. Para saber entonces dónde estoy, aquí, en qué radial estamos situados.
Aquí esta pregunta va a centrar la aguja del CDI, este desviador de curso que está aquí, este CDI, este desviador de curso que lo vamos a tener en nuestro avión, en nuestro HCI, o lo vamos a tener en el BOR, en el OBS, con la perilla del OBS. Entonces, ahí vamos a saber a dónde vamos, o sea, dónde está la estación, solamente con girar la perilla y nos va a mostrar una indicación de la flecha si estamos to o si estamos from. Ahora, ¿a qué radial nos vamos a dirigir? ¿A dónde voy? Es la pregunta. Entonces, el radial de destino viene con la indicación del Centro de Control de Tránsito Aéreo o también las especificaciones concretas de salida, de llegadas normalizadas, de aproximaciones, de rutas. Bien, o inclusive una instrucción del propio instructor o el propio chequeador de la autoridad aeronáutica. Entonces, en cualquier caso, debemos conocer si debemos recorrer la radial de destino en acercamiento o en alejamiento. Entonces, ¿cómo nos dirigimos a ese radial o cómo hago para interceptar ese radial? Y tenemos dos fórmulas básicas. Estas son técnicas recomendadas. Cada quien en cada escuela de vuelo puede tener sus técnicas distintas. Adáptese a la técnica que mejor le convenga, pero adáptese a una técnica, no se quede sin técnica. Tiene que tener una técnica como tienen los karatecas, las técnicas, los judoka, para poder combatir contra el enemigo, ¿verdad? O contra el oponente en ese caso. Ahí tendrán entonces la técnica que ustedes puedan decidir, la que sea más cómoda para ustedes, la que le parezca más fácil de comprender. Aquí le damos dos, que sería la técnica para salir, que sería el casi, más o menos 45, le va a dar un rumbo de interceptación. Y la otra que sería SIPA, más o menos 30, que le va a dar el rumbo de interceptación. Entonces, cuando vamos a este caso, vamos a ver cada uno de los puntos, vamos a ver este punto importante. Antes de irme, siempre cuando trabajamos con radioayudas, tenemos que utilizar la regla mnemotécnica Sierra Indio Mike. ¿Por qué? Que sería sintonizar la estación, identificar la estación, bien sea por escucha o porque salga el código de 3 letras de la radioayuda y monitorear constantemente que esté mandando la señal, que no tenga la banderola roja de que se me fue la señal o, por ejemplo, si tengo una ADF, que se me vaya la aguja 90 grados. Entonces, aquí, para este caso, siempre debo encender el navegador, sintonizar el navegador, identificarlo y monitorearlo en todo momento. Vamos entonces a ver este punto tan importante. Para este punto tan importante es para saber dónde estoy. Bien, para ubicarme en dónde debo estar. Y aquí tenemos tres fases importantes. Vamos a ver entonces la parte de arriba. Vean que la parte de arriba en esta aeronave que está aquí en este lugar, vamos a ver que está entrando a la estación. Está entrando a la estación por el radial 360. Aquí vemos que ella está entrando por el radial 360. ¿Ok? Está establecido en una trayectoria y montado en un radial. Eso quiere decir que su CDI se encuentra totalmente centrado y la aguja de la flecha está totalmente vertical con el curso de la navegación. Para este caso, él tiene un radial 360 y su curso es 180. Para el segundo caso que tenemos aquí, en este número 2, ¿verdad? Vamos a ver que la aeronave está saliendo de la estación. Ahí está saliendo de la estación, establecido en el radial 180. Su CDI, su desviador de curso, el indicador de desviación de curso, está centrado y la aguja de la flecha está totalmente vertical y la cola coincide con mi curso de navegación. Voy saliendo y mi curso y mi radial son iguales. Eso quiere decir que la cola de la aguja es la que yo debo seguir y estoy manteniendo. Estoy establecido en esas dos situaciones presentadas. Estoy establecido en los radiales. En la de arriba estoy establecido
en el radial 360 y en la de abajo estoy establecido en el radial 180. Ahora vamos a ver la otra imagen que está aquí, esta imagen B que está aquí, y vamos a ver que la aeronave ahí está cruzando la radial 225. Está cruzando el radial o la radial 225. Vean que está pasando, que el CDI puede estar centrado. El CDI puede estar centrado porque usted lo colocó y se centró en ese lugar, pero no está en posición vertical. Va a estar la aguja o la flecha va a estar inclinada. Eso quiere decir que voy a estar cruzando el radial 225. Y puedo así seleccionar varios radiales para saber cuál radial estoy cruzando para ese momento. Entonces, bien interesante hablar de esto porque para eso es para la posición, para dar la posición al centro de control de tránsito aéreo en el caso que me lo pidan, para saber dónde estoy. Es bien interesante. Ahora vamos a la primera técnica que hemos hablado, que es, vamos a utilizar la técnica saliendo, casi más o menos 45. Y vamos a ella ahorita en este momento a ver la técnica. Entonces, la técnica saliendo, ¿ok? Por un radial, es una técnica que se realiza para colocar la aeronave en un radial distinto al que él se encuentra en ese momento, pero en alejamiento a la estación o la radioayuda. Tenemos en este caso la fórmula casi más o menos 45. Tenemos un ángulo de 45 grados para el rumbo de interceptación debido a que ese ángulo de 45 grados es porque los radiales, desde que salen del centro de la radioayuda, se van abriendo y cada vez se van separando cada vez más. Al separarse cada vez más, necesito más ángulo para interceptar. El significado de esta fórmula es la CA, la cola a la aguja, la CI, el curso que desea interceptar y más o menos 45 de acuerdo a la secuencia que debo realizar. Entonces, eso me dará por fin un rumbo de interceptación. Vamos a ver este ejemplo exactamente y nos dirigimos a nuestra pantalla con nuestros instrumentos. Para este caso, exactamente en este momento, estoy situado en el radial 160. Estoy saliendo por el radial 160. Vean que estoy en el 160. Quiero que vean que voy establecido en el radial 160. Aquí estoy en el radial 160. Entonces sucede, vean aquí, que yo estoy saliendo, mi curso y mi radial son iguales, saliendo. Esta es la más sencilla. Entonces me ordenan, para este caso, es interceptar el radial 205 saliendo. Me van a ordenar interceptar el radial 205 saliendo, pero antes debo repasar mi fórmula. Mi fórmula sería casi, ¿ok? Más o menos 45. Casi sería el cola a la aguja, que sería el 160, el curso interceptar, que sería el 205, ¿ok? Y más o menos 45. Lo vemos aquí. Entonces, la cola a la aguja, que está aquí, ¿ok? El curso a interceptar, que lo tengo acá, voy a sacar un lápiz para que se vea mucho mejor. La cola a la aguja, el curso a interceptar y los 45 grados, ¿verdad? Porque esa es la secuencia. Casi más o menos 45. En este caso voy sumando porque me está yendo hacia la derecha y hacia la derecha iría sumando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tendría que colocarme, en ese caso, ese rumbo de interceptación que sería el 250. El 250 sería mi rumbo de interceptación. Vamos a verlo en este caso. Vean que en el rumbo, si yo estaba aquí, ¿verdad? Mantuve entonces el rumbo que tenía el 160 y luego utilicé el rumbo 250, que es el rumbo de interceptación, y luego que ya me esté en el radial, acercándome al radial 205, lo que hago es hacer la maniobra de enderezar mi aeronave y mantenerme en ese radial. Por lo que debería tener mi CDI centrado, ¿verdad? Y que esté totalmente vertical en esta posición, ¿verdad? Lo vamos a tener ahí lo vamos a ver. Eso debería ser la
final, el resultado final de esta maniobra de intersectación, de esta técnica de interceptación. Entonces, ya vimos esta técnica, pero saliendo. Vamos a ver entonces la técnica de entrada por un radial. Vamos a ver que la entrada por un radial es una técnica que se realiza para colocar una aeronave en un radial distinto a el que se encuentra en esa posición exactamente. Pero en este momento lo vamos a hacer en acercamiento, utilizando la fórmula SIPA más o menos, que me dará el rumbo a interceptar. Entonces, vamos a ver en este momento lo siguiente. Fíjense, tenemos nuestra fórmula, si curso de que desea intersectar, PA, la punta de la aguja, en este caso que tuviéramos el RMI, y más o menos 30 me va a dar entonces el rumbo de intersectación. Nunca olvidar tu regla mnemotécnica, sintoniza, identifica y monitorea. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Vamos ahora a establecernos en el radial 160. Estamos establecidos entrando a la estación por el radial 160. Estamos establecidos en el radial 160, entrando radial y curso son contrarios. Vean que yo también tengo mi RMI, así como tienen todos nuestros alumnos su RMI, para que puedan situarse en la clase y que puedan hacerlo en su casa con un papel y lápiz. También lo pueden hacer con su simulador de vuelo, que tienen su Explain o Flight Simulator. Muy bueno. Todos nuestros alumnos mantienen siempre esa rutina, que luego de ver la teoría en eFly Academy van directamente a su computadora en su casa para hacer el procedimiento. Entonces, estoy establecido en el 160, entrando, ¿verdad? Lo que sería que mi curso sería el 340. Aquí lo tenemos para saber lo que sería el recíproco. Lo que hago es sumarle 200, sería 300, y le resto 20, sería 340. Ahí lo tenemos entonces. Véanlo aquí. Aquí se ve exactamente, lo tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio me va a pedir, recuerdo a la fórmula, a la mnemotecnia, que sería SIPA más o menos 30. Entonces, vamos a ver aquí, entrando por el radial 160 con curso 340, ¿ok? Y nos piden intersectar el radial 205 entrando. Entonces, aquí tenemos nuestro RMI. Si tuviéramos el RMI aquí, ¿ok? La aguja indicadora indicaría de esta manera, ¿ok? Y sería lo siguiente. La regla mnemotécnica me pide que debo realizar, entonces, el curso e intersectar, ¿ok? Lo que sería el curso e intersectar, la punta de la aguja, ¿ok? Más o menos 30. Curso intersectar, aquí la tenemos, la punta de la aguja, voy a sacar un lápiz, vean la secuencia, curso intersectar, que es este, que es el 205, punta de la aguja, que sería esta, más o menos 30. En este caso, como voy hacia este lado, sería restar, ¿ok? Y ahí tendría mi rumbo de intersectación, que sería el 310. El 310, entonces mi aeronave tendría que virar al 310, ¿bien? Mantendríamos este rumbo de intersectación y luego cuando ya estemos acercándonos, ya mantendremos en este radial. Sabemos que estamos entrando en cono de confusión. Muy pendiente cuando nos acercamos mucho a la estación porque podemos entrar en el cono, estamos entrando en el cono de silencio o en el cono de confusión. Entonces ya con esto hemos explicado las dos técnicas básicas y fáciles. También hay otra técnica que es utilizada por muchos que se llama la técnica de entrando, por ejemplo, la diferencia angular por 2. Esta técnica es utilizada por muchas personas, ¿ok? Que utilizan este tipo de regla mnemotécnica. Es otra técnica utilizada, la cual consiste en lo siguiente. Primero debe determinar la diferencia entre el radial a interceptar y el radial donde se encuentra actualmente. ¿Ok? Yo voy entonces a determinar cuál es la diferencia que existe entre
mi radial que me encuentro en este momento, que es el 160, con el 205. Ahí debo hacer una resta entre ellos dos. Ahí debo entonces hacer la resta de 205 menos 160. Eso me da 0,45. Eso es lo primero que me pide. Entonces, la diferencia para determinar la intersectación, entonces esa diferencia lo que va a hacer es duplicar esa diferencia, 45 por 2, me va a dar 90. Al darme 90, entonces quiere decir que esos 90 yo se los voy a sumar al 205. Al 205 que está aquí, yo le voy a sumar el 90 y entonces me va a dar 295. 295 será, vamos a darle aquí mejor para que se vea, 295 va a ser el rumbo a interceptar que voy a utilizar en esta técnica, ¿ok? Voy a utilizar esta técnica, ¿ok? De 90 grados. Entonces, muchas personas le dirán, no, no utilices el CIPA, utiliza esta que es mucho mejor. Utiliza la que más te convenga, utiliza la que más te parezca atractiva o utiliza la que más te parezca difícil, pero utiliza una técnica, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esta técnica, nos montamos aquí y hacemos nuestra entrada a nuestra radio ayuda, a nuestro radial que nos están pidiendo. Siempre es importante hacer todas nuestras prácticas en nuestros simuladores. Un simulador muy sencillo, como lo ves ahí, un RMI que ustedes saben que utilizan ahí para todas nuestras clases. Vean que es muy sencillo, un joystick solamente, con tener un joystick, una pantalla y su teclado, ustedes pueden hacerlo. Entonces, en resumen, la navegación VOR para esta técnica de intersectación es una herramienta fundamental para el piloto que vuela instrumentos, representada en la base que sustenta esta navegación. Y esta charla hemos explicado o hemos tratado de hacerla de modo sencillo y práctico, de manera de orientar especialmente a tratar de profundizar en la conciencia situacional, técnica de chequeo cruzado, control de la aeronave. Recuerda algo muy importante. Para que esto se te haga fácil, debes practicar, ¿ok? Porque debes disfrutar este tipo de navegación. Practica el vuelo instrumental, practica estas técnicas que te estamos dando para las salidas, para las aproximaciones, para las rutas, que te van a mejorar la proficiencia, porque la proficiencia se pierde si no se mantiene. Y con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego! Y ya te la sabes, no dejes de aprender. ¡Chao, chao!